Les vamos a presentar el expositor de hoy. Es Patricio Pinto, es licenciado en Administración y realizó un MBA en la Universidad de Nebrija, España. Tiene más de 20 años de experiencia en marketing y desarrollo de productos digitales. La temática de hoy es recepción de facturas de crédito. Esta presentación tratará sobre desafíos que enfrentan las grandes empresas para recibir facturas de crédito, aspectos específicos que definen qué es una factura de crédito, circuito de una factura de crédito a lo largo del tiempo y las ventajas y beneficios para pymes y grandes empresas. Ciencia, espero que a lo largo de esta hora podamos todos interiorizarnos más sobre esta nueva normativa de la factura de crédito, en especial lo que respecta a la recepción de factura de crédito por parte de grandes empresas. Bueno, así que voy arrancando y al final hacemos las preguntas del caso. ¿Para qué existe la factura de crédito, no? Esta es la primera. ¿Por qué el gobierno decidió meter a todas las empresas grandes, pequeñas y chicas, de todos los tamaños en todo esto, en un cambio tan grande para lo que es la economía y el funcionamiento económico del país? Bueno, muy simple, para que las pymes puedan tener mejor financiamiento. Y creo que eso es el objetivo principal y es lo que no tenemos que perder de vista en ningún momento. Esto está hecho para que las pymes tengan un mejor financiamiento, puedan acceder a mejores líneas de crédito, puedan acceder en mejor tiempo, o sea, no tengan que esperar tanto tiempo para tener el cheque, para poder descontarlo, para ir a buscarlo, o sea, puedan acceder a mejores tasas en un mercado más transparente, al decir, bueno, esto se va a negociar en la bolsa, por medio de un agente de liquidación y compensaciones, por medio del banco, por medio de una plataforma, o sea, se amplía muchísimo las opciones que se dan para negociar este tipo de facturas, con lo cual eso debería necesariamente llegar a mejores tasas. Digo debería, pues todavía no hay mercado, no se negoció ninguna factura, entonces por eso todavía no lo sabemos, pero bueno, supongo que ya muy brevemente, si no hubo esta semana, ya dentro de muy poco va a empezar a estar la primera factura negociada. Y es más accesible, o sea, esto también simplificaría la operación de la cobranza por parte de las pymes hacia las grandes empresas. El famoso, bueno, tenés que ir entre las 3 y las 5 de la tarde el viernes a buscar el cheque, toda esa parte operativa, que al fin y al cabo es un costo para la pyme, también debería reducirlo y agilizarlo. Con lo cual por más que hay ciertas cosas que adaptar y ciertas cosas que yo entiendo que las empresas tienen que modificar ciertos procesos, yo creo que no hay que perder de vista que esto es para el bien de todos y en especial las pymes, que son el motor de la economía. Voy a avanzar al siguiente slide. Un poco de contexto, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué esta ley? ¿Desde cuándo apareció? ¿Por qué aparece ahora de la noche a la mañana, ¿no? En esta Argentina que de pronto van pasando cosas y vamos saltando de noticia en noticia, y de pronto ahora estamos con factura de crédito. Bueno, la ley ya tiene un año, ¿no? Más de un año de vigencia. Se sancionó en mayo del año pasado bajo el título Ley de Financiamiento Productivo, Impulso al Financiamiento PYME, ¿no? Era una serie de medidas que abarcaban varias cosas, entre las cuales estaba esto de la factura de crédito. El tema empezó a tomar impulso. En la FIP hicieron, creo que, una inversión muy grande en lo que es equipamiento, hasta que le dieron forma a todo este sistema, a todo el desarrollo que ellos hicieron, también a nivel de infraestructura. Realmente bueno, todo este tiempo que pasó fue porque realmente fue un cambio muy grande para la FIP, que está acostumbrada a recaudar. De pronto tiene que empezar a hacer esta otra tarea de llevar este control de las cuentas corrientes, de las facturas, y bueno, todo el software también que desarrollan. Y después, cuando arrancó en marzo el primer cronograma, hago un poquito de historia. Bueno, las automotrices, que eran las primeras que fueron obligadas a entrar en el régimen, pidieron una prórroga o pidieron algún tipo de soft landing en todo este tema. Entonces,
se buscó en el monto de la factura, estoy haciendo un poco de historia, que el monto de la factura sea mayor a 9 millones de pesos para que vengan pocas facturas y poder tener el tema controlado y que esas primeras facturas seguir el circuito manualmente una por una y que no venga un flujo de facturas de este tipo totalmente nuevas y en cantidad para que no sea inmanejable. Entonces, bueno, dieron el ok. Pero bueno, quedó 9 millones, después esos 9 millones bajaron a 6 millones y parecía que quedaban 6 millones para siempre, pero bueno, finalmente lo que terminó redondeando el régimen y poniéndolo en práctica y creo que dándole el espaldarazo para que arranque fue la reglamentación, la resolución 17, que salió el 31 de mayo, que ordenó todo este tema de los montos y bueno, lo llevó a los 100.000 pesos que va a estar a fin de año de una manera ordenada y creo que eso es lo que hace que hoy todas las empresas empezando a empezando a implementar esto, porque ya no hay dudas, esto es una realidad, se viene y ya despejó todo tipo de dudas sobre este tema. Voy a avanzar al siguiente. ¿Qué es la factura de crédito electrónica? Es un nuevo tipo de factura. Primer concepto que creo que todos tienen que tener bien claro. Esto reemplaza a la factura electrónica tradicional, la que tenemos desde el 2007 en vigencia, y lo reemplaza de manera obligatoria. Si usted está en una gran empresa y la pyme le emite la factura de crédito, usted no me puede decir, no, señor, no me emita factura de crédito, emítame la factura de toda la vida. No, la FIP no le deja, el CAE se lo va a rechazar, o sea, realmente es algo que tiene que la pyme hacerlo por ley, le tiene que emitir una factura de crédito. Si el receptor está en el listado de grandes empresas de AFIP, si el monto es el correcto, sí o sí tiene que hacer una factura de crédito. Entonces acá es un nuevo tipo de factura. ¿Y en qué consiste o qué diferencia? ¿Qué es lo más importante? Si bien hay un montón de cosas, yo traté de resumir en lo que me parece que es lo más importante con respecto a la factura electrónica tradicional, es que se convierte en un título ejecutivo de manera automática 30 días después de emitirse. Yo creo que esa es la gran diferencia. O sea que a partir de ahora, si la receptora de la factura de crédito, ¿no?, la gran empresa que recibe una factura de crédito, no dice nada, se queda callada, como algunas veces sucede, bueno, la pyme ahora tiene un elemento. El día 31 puede ir a negociar a la bolsa, se la pasa a su agente de liquidaciones y compensaciones, y la negocia en la bolsa, en el banco, en la plataforma, y puede obtener financiamiento. No se queda dependiendo de, bueno, dame el cheque, o no tiene que hacer nada con la gran empresa. Se da vuelta, va a la negocia, puntos. Y eso creo que es el mayor cambio, y el mayor cambio para la gran empresa, que la gran empresa tiene que tener un control mucho más exhaustivo de estas facturas porque dejan de ser deuda comercial y pasa a ser ejecutivo. ¿Quiénes están alcanzados en esta factura de crédito? También resumí los dos puntos que me parecen más importantes. Como emisores, esto es por complemento. Todos los que no están en el listado de grandes empresas que está publicado en la página de AFIP, en el micrositio afip.gov.ar/factura de crédito, en ese micrositio está toda la información. Toda empresa que no está en ese listado, de esas 1.600 empresas, para la ley, para este aspecto, es una pyme. No importa, no, porque tengo el certificado mi pyme, no lo tengo. No importa lo del certificado, no quiero ser bien práctico en esto. Para este tema, no importa. Lo importante es que no estés. Si no estás, es por complemento. Digo, si no estás en el listado de grandes empresas, entonces sos una pyme. Y bueno, por el otro lado, si no sos pyme, sos gran empresa. Entonces, como receptores, son todas las grandes empresas que están en el listado de la AFIP. Estoy acá con Marcelo Petrelli, que es una de las personas que en la compañía nos ayuda y es experto también en este tema. Le quería aprovechar para preguntarle, Marce, ¿cómo se elabora este listado de grandes empresas? Los criterios, ¿por qué una empresa es grande? ¿Por la facturación? ¿Por los empleados? ¿Por qué? La FIP genera el listado por facturación y por cantidad de empleados, y lo publica todos los 8 de mayo de cada año.
Este año ya se demoró un rato y hace 2 semanas publicó el último listado que va a ser vigente hasta el 8 de mayo del año que viene. Perfecto. Bueno, genial. Entonces ahí tenemos, bueno, acabo de romper el micrófono, no sé qué hice. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces avanzamos con el resto de la presentación. ¿Qué aspectos específicos tienen estas facturas? Con respecto a las facturas tradicionales, hay dos aspectos puntuales y específicos que tienen. Número uno es que estas facturas tienen una fecha de vencimiento de pago, que es obligatoria. O sea, ya la factura no es como antes que decía, bueno, esta factura la emito hoy con vencimiento a 90 días. No existen 90 días, dentro de 2 semanas, sino es una fecha, un día o mes que tiene que decir cuándo es el día de vencimiento que esa factura tiene que ser pagada. Es obligatorio y una vez que está emitida no la puedes modificar, ya queda ahí clavada en la factura. Y el segundo aspecto es el número de la cuenta bancaria. Tiene que tener un número al cual hacer una transferencia ese día del vencimiento para saldar esa deuda. Al ser un título ejecutivo, tiene que estar bien claro de qué manera yo cumplo con esa obligación que tengo. Esos creo que son los dos aspectos. Después hay otros aspectos que no me parecen tan importantes, pero los podemos mencionar también, que es que si hay la factura corresponde a mercaderías, tenés que informar él o los remitos de manera obligatoria. No podés no informarlos. Y tampoco se podría hacer, que muchas empresas grandes lo preguntaron, bueno, entonces acá me viene un camión con un pedido, separámelo en N facturas. No, si tenés un camión, un pedido con un remito, entonces tenés que hacer una sola factura. No podés hacer un remito que esté en varias facturas. Tiene que ser uno a uno esa relación, o a lo sumo de una factura a muchos remitos. Y bueno, y después un segundo aspecto también adicional es que las notas de crédito y notas de débito emitidas con posterioridad tienen que estar siempre asociadas a una factura de crédito. O sea, antes se podía agarrar y hacer que las facturas de crédito, las facturas normales se emitían notas de crédito y notas de débito por el concepto que sea. Ahora de esta manera tenés que siempre asociarlas a una factura de crédito específica. Avanzo un poco y me meto ya lleno en lo que llamamos nosotros la cronología. Empiezo a mirar en los aspectos específicos en el tiempo. Voy a tratar de ver acá, ahora encontré la pantalla. Bien, arrancamos acá. La emisión real de la factura. El día 0, nosotros, a ver si están viendo el foquito en el cual emito la factura día 0. Al día siguiente, a lo sumo a las 36 horas, esa factura llega al domicilio fiscal electrónico del receptor. No es online, no es 1101 emito la factura, 1102 le llegó. No, siempre hay, esas facturas se acumulan, hay un día de procesamiento y a la noche de ese día esas facturas llegan al domicilio fiscal electrónico. Con lo cual son entre 24 y 36 horas más o menos que esa factura llega al domicilio fiscal electrónico del receptor. Estamos hablando de la página de la FIP, ¿no? O sea, estamos hablando de entrar a la FIP y entrar al domicilio fiscal, y ahí llegan esas facturas de crédito. Después, ¿y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque esta es la fecha donde empieza el cronómetro. Ese día empiezan los famosos 30 días, el día de la recepción de la factura de crédito en el domicilio fiscal electrónico. Ese día empiezan a contar los 30 días. No importa si esa factura se emitió 5 días predatada o un día postdatada, eso no interesa la fecha de emisión. O sea, por eso es un cambio importante. Lo que importa es la recepción en el domicilio fiscal electrónico. Ya, como decía antes, aquí empiezan estos 30 días en las cuales pueden pasar tres cosas. Acá la pelota queda del lado de la gran empresa. Ustedes, como grandes empresas, van a poder hacer 3 cosas durante esos 30 días. Aceptación expresa, polémico, pero bueno, pueden hacerlo, calculando las retenciones, e informándolo a la FIP, aceptación expresa, rechazar la factura, por alguno de los 8 motivos de rechazo que la ley prevé, se puede rechazar la factura. Y después lo más común, creo que lo que va a pasar en la mayoría de los casos, es lo que llamamos la cancelación o el pago de la factura. Informo, esta factura
ya fue pagada, ya sea con una transferencia, ya sea con un cheque, ya sea con una compensación de saldos porque este proveedor me debía de otro lado y en la cuenta corriente yo tengo un saldo a favor. Pero bueno, estas son las únicas 3 cosas que pueden pasar durante estos 30 días. O la acepto expresamente, o la rechazo, o pago la factura. Avanzo. No sé cómo avanzo, que toqué. Florencia, ayúdame. Modo normal sin dibujo. A ver ahí. Ahí está. Perdón, ahí está. Aceptación tácita. Bien, entonces, acá el día 30, si la gran empresa, la receptora de facturas, no hizo nada, el día 30 llegamos a la aceptación tácita. La aceptación tácita es una de las grandes novedades que introduce la ley. ¿Qué quiere decir? Que este día esa factura se convirtió automáticamente en una factura de crédito. Entonces esa factura, la pyme puede decidir pasarla a la caja de valores y descontarla en la bolsa, en el banco, en una plataforma online, o no hacer nada y esperar el vencimiento como toda la vida y que le paguen en el día de vencimiento lo que corresponde. Acá vienen como los mayores problemas y los mayores puntos de dolor para las grandes empresas que reciben estas facturas. Si la factura, si la gran empresa no la pagó durante estos 30 días y quiere pagarla al vencimiento, como hacía toda la vida, con una transferencia, tiene que antes fijarse qué pasó con esa factura. No puede directamente, bueno, yo le mando una transferencia al emisor y punto. No puede hacerlo más, o sea, ese es el gran cambio. Ahora la gran empresa tiene que fijarse si esa factura fue negociada, fue informada a la caja de valores para negociarse o no, o esa factura no fue negociada. Si esa factura se transfirió a la caja de valores, entonces quiere decir que se calcularon de alguna manera retenciones de una manera, un aforo al día 30, o las retenciones se calcularon de manera por default, decimos en los que estamos en el ámbito del software, y si se calcularon por default en el día 30, tomando el aforo que prevé la ley, lo que va a tener que hacer es calcularlas como corresponde el día del vencimiento y ver las diferencias con lo que se calculó en el aforo el día 30. Y después va a tener que saber si tiene que pedirle al proveedor que le haga una transferencia o enviarle plata al emisor. Con lo cual, el tema para la gran empresa me parece que la mayor, acá entro en la edición, digamos, en mi opinión, pero creo que para la gran empresa, en la parte de que si se transfirió a la caja de valores y fijarse si se transfirió o no, y si se transfirió, fijarse el monto por el cual se transfirió y empezar a hacer esas comparaciones, creo que eso es lo que me parece que va a dificultar más la ley y la operatoria por este tema de las retenciones, ¿no? Que hay que, factura por factura, fijarse exactamente cuánto se calcula de retenciones, cuánto es la realidad y hacer la diferencia de saldos para que quede toda la cuenta corriente prolija como corresponde. Si no se transfirió, se paga al emisor como toda la vida, entonces ahí sería un esquema más fácil. Bien, y después hablemos un ratito sobre qué pasa acá con la aceptación expresa, ¿no? La aceptación expresa tiene el inconveniente que no todas las provincias, con las retenciones provinciales específicamente, no todas las provincias están adheridas a la ley todavía, ¿no? Hoy, Marce, estamos cerca de 15, ¿no? Provincias. Hoy hay 15 provincias adheridas a la ley. Perfecto. Con lo cual hoy tenemos 15, con lo cual todavía faltan provincias a adherirse a la ley, y lo que lo que produce eso es dos cosas con respecto a las retenciones. Si la provincia está adherida, esas retenciones van a quedar firmes el día que la gran empresa hizo la aceptación expresa, con lo cual las ingresa y no tiene problema, se terminó el tema de retenciones. Pero en el caso que la provincia no esté adherida a la ley, hay que aplicar el aforo, con lo cual el día final, el día del pago, van a tener que calcular las retenciones y hacer
Lo mismo que comenté antes en la aceptación tácita, van a tener que ver las diferencias entre el aforo y las retenciones que efectivamente correspondían. Porque como bien sabemos, las retenciones cambian todos los meses, cambian las tablas, cambian las cosas, entonces puede ser que el día 15 se calculan las retenciones para aceptar expresamente la factura, pero al día 90 cambió y las retenciones son otras, con lo cual también presenta algún tipo de inconveniente para que la gran empresa acepte expresamente este tipo de facturas. Voy a avanzar a la siguiente parte. El cronograma de implementación, unas palabras sobre este tema, que es por rubro de actividad económica, ¿no? Acá, esto comenté algo antes, hubo una polémica bastante importante sobre los rubros que ingresaban a esta ley, con lo cual se decidió por clave de actividad económica empezar a ingresar distintos sectores a esta ley, y se hizo también por clave y por monto, se terminó haciendo una combinación de las dos, o sea que por cada rubro de actividad económica, el día que ingresa siempre es una implementación gradual, en 3 meses. El mes que ingresa, todo ese mes ingresan con facturas de montos superiores o a 6 millones de pesos o a 2 millones de pesos. Pero el primer mes, justamente esto lo hacen para tener un menor volumen de facturas de crédito en ese primer mes, hasta que el circuito está aceitado y tienen todo como corresponde. Pero bueno, ese primer mes las facturas son o de 6 millones de pesos o de 2 millones de pesos. Al siguiente mes ya baja a 1 millón de pesos, y al tercer mes ya baja a los 100.000 pesos, y eso queda en 100.000 pesos. Muchas preguntas dicen, bueno, estos 100.000 pesos se van a actualizar por inflación en el año que viene. Bueno, estos 100.000 el año pasado eran 50.000 y ya el gobierno los cambió y ya lo dejó en 100.000. Es una incógnita, hoy la ley no lo dice. No sé si escuchaste, Marcia, algo con respecto a los 100.000 pesos. No, en principio no se tocaría, pero se puede llegar a modificar por una ley adicional. De todas maneras, en un off the record, el administrador general dijo que en el futuro todas las facturas van a ser de crédito. Entonces, en principio no importaría el monto. Bien. Eso sí, está por verse. Me parece como que la factura de crédito tiene que tener cierto monto para... dado que lleva todo un montón de trámites detrás y un montón de, si querés, de costos operativos. Entonces creo que es importante, muchas gracias, es muy importante poder que tenga un monto significativo, digamos, porque la verdad que si es algo chiquito, creo que es más el costo operativo que el beneficio que te pueda reportar. Bueno, avanzo al siguiente parte. Y acá, ustedes como grandes empresas, yo identifiqué 6 desafíos que me parece son los más importantes que quiero hoy repasar con ustedes, ¿no? Una gran empresa, el primer desafío arrancó por acá a la izquierda, es informar masivamente a la FIP las facturas pagadas, o sea, canceladas y las rechazadas. De alguna manera una gran empresa tiene que tener una manera automatizada, una manera por sistemas, una manera única de informar de qué hizo con estas facturas. No me parece impracticable que las grandes empresas entren a la página de FIP, seleccionen a mano en un botoncito y carguen. Me parece que eso está destinado al fracaso, porque sencillamente el volumen de facturas que manejan lo hace impracticable, y eso tiene que estar conectado con el ERP, con el sistema corporativo de las grandes empresas. Yo creo que por eso me parece que las soluciones a este punto tienen que venir por el lado del desarrollo de software que conecte los sistemas corporativos donde realmente trabajan los equipos administrativos, los de cuentas a pagar, con la FIP, de una manera automatizada. Creo que no puede haber procesos manuales para informar esto, y más en el caso de grandes empresas, por ejemplo, los supermercados, que tienen volúmenes muy grandes de facturas, y no pueden destinar personas a estar tipeando datos en una computadora.
Con lo cual ese me parece que es el primer desafío para las grandes empresas. El segundo desafío es bastante sensible, no sé cómo lo digo, que es detectar facturas improcedentes, ¿no? Antes del día 30. Y esto puede pasar, ¿no? En Argentina siempre hay alguno que lee la reglamentación y encuentra alguna vuelta creativa para este tipo de cosas. Y ciertamente hay una apertura, ¿no? Hay algún tipo de ventana para que alguien se pueda meter y obrar de una manera no tan bien intencionada. Y entonces, ¿qué es? Y bueno, que si emito una factura, la gran empresa no se da cuenta de esa factura está emitida, al día 31 se da vuelta, va a la bolsa, la negocia, y sale corriendo con la plata, y eso puede suceder. Y después la gran empresa tiene que hacer frente a esa factura o tiene un juicio ejecutivo, lo cual al dejar de ser una deuda comercial es realmente otra cosa. Involucra a un tercero, con lo cual potencialmente hay una puerta ahí que es grave, que es realmente importante, y me parece que las grandes empresas tienen que tener muy monitoreado su domicilio fiscal electrónico, muy monitoreado todas las facturas que están ahí, que coincidan con las facturas que ellos tienen de sus proveedores, estar tranquilos de que está sincronizado el flujo de facturas de pago a proveedores con las facturas que están recibiendo en el domicilio fiscal electrónico y si hay alguna que no existe, a rechazarla rápidamente, ¿no? Pero creo que ese es un punto, me parece muy, muy importante, que hay que estar monitoreando de manera muy activa. Voy al tercer punto, ¿no? Saber a cuánto y a dónde tengo que pagar una factura que fue aceptada. Esto lo comenté antes, pero creo que es un desafío importante, que el área ya de tesorería, el área final, que termina el ciclo de una factura, dice, bueno, listo, tengo que hacer el pago, ¿a dónde mando la transferencia? Y bueno, tiene que saber, de una manera fácil y rápida, esta factura se informó, no se informó, por cuánto se informó, cuáles son los montos, hacer la cuenta y emitir la transferencia. O sea, tiene que ingresarse de vuelta a un flujo automatizado, o lo más automatizado posible para evitar errores. Estamos hablando de plata, con lo cual acá no puede haber dudas y no puede haber ningún tipo de grises, digamos. Creo que tiene que estar muy claro. Entonces, automatizar ese circuito, tener la información, ingresar a los sistemas para que la puedan tomar y puedan realizar los cálculos que corresponden, me parece que es un desafío muy importante para las grandes empresas. El cuarto desafío es conocer el estado de todas las facturas recibidas. O sea, me imagino que el controller o el CFO le va a decir a la gente que tiene ahí trabajando, digo, bueno, ¿cómo está este tema? ¿Cómo estamos con factura de crédito? Me parece que va a ser una pregunta recurrente cada vez más a medida que esta ley se va implementando. Y bueno, hay que tener un panel, hay que tener un estado de situación, un lugar en el cual esté todo integrado y claramente puedas detectar cuál es el estado de cada una de estas facturas, de qué manera están las notas de crédito y notas de débito asociadas, cuáles fueron pagadas, cuáles están pendientes de pagar, cuántas se rechazaron, cuáles se aceptaron y ya son títulos ejecutivos. O sea, tener realmente un panel de control en el cual sepas cómo está todo este tema en general. Entro en el quinto desafío, que es el asegurar que el circuito de pago a proveedores resuelve el 100% de las facturas en menos de 30 días. Creo que esto es importantísimo. Acá ya no intervienen tanto los sistemas, el software, las soluciones que pueda haber en el mercado, sino que esto es más de proceso. La parte interna de la empresa, el proceso administrativo, tiene que decir, bueno, yo recibo una factura y antes del día 30, mi circuito de pago a proveedores tiene que resolverla. Le pusimos resolver como diciendo, tiene que decir algo, tiene que dictaminar, tiene que decir, bueno, esta factura hay que aceptarla, esta factura hay que pagarla, o esta factura hay que rechazarla. O sea, son esas tres opciones, pero tiene que decir algo. No puede pasar el día 30 sin que el circuito de pago a proveedores haya
dicho qué hay que hacer con esa factura. ¿Por qué? Y porque si no se convierte en título ejecutivo y si no, hay que pagarla. Entonces, antes de que se convierta en título ejecutivo y el mero paso del tiempo te obliga a pagarla, más vale definirlo por uno mismo si hay que pagarla o hay que rechazarla. Entonces, me parece que eso es importantísimo. Las empresas que tienen este desafío son la mayoría empresas muy grandes que tienen operatoria en todo el país, múltiples depósitos, proveedores, con lo cual el proveedor me envió la factura, pero el remito todavía no me llegó, la recepción de mercadería, cruzar eso y realizar los ajustes a los procesos, fundamentalmente porque vienen tantas personas, intervienen tantas áreas, va a ser un desafío para las grandes empresas. Lograr que el 100% de todas las facturas que reciben esté decidido qué hay que hacer antes del día 30. Bueno, y el último punto, en lo que es el sexto desafío, es realizar los cambios en el ERP para permitir el cambio de CBU y calcular las retenciones para la aceptación. O sea, creo que ese es un punto también muy importante, en el cual ahí tienen que acompañar los proveedores de los ERPs, finalmente los grandes, no sé, los SAP, Oracle, Microsoft. Creo que los grandes proveedores que abastecen los sistemas corporativos para las grandes empresas van a tener que trabajar y mucho para poder soportar esta operación de los pagos dobles según si ha sido negociada o no la factura, y también el tema del cálculo de retenciones, ¿no? En el caso que ha sido negociada, cuál fue el monto, calcular las retenciones, ver las diferencias que tiene que pagarle al emisor o pagarle a la caja o pedirle. O sea, resolver eso de una manera fácil, rápida, automatizado, no es un proceso simple. No es un proceso que sea muy fácil de hacer, con lo cual creo que ahí el desafío es grande porque también son empresas grandes las proveedoras y muy grandes, multinacionales, las proveedoras de software corporativos, de los ERPs. Entonces, lograr que ellas realicen esto que es tan argentino, todo este cálculo de retenciones, va a ser importante, ¿no? Con lo cual ahí tal vez creo que tengan cierta ventaja si alguna empresa tiene algún desarrollo local o alguna software que lo pueda ayudar en esto, para hacer la última milla, lo llamamos, ¿no? En el ámbito del software, esta adaptación local para la normativa argentina. Pero bueno, creo que he resumido bastante estos 6 desafíos. Voy a pasar al siguiente, así no nos quedamos sin tiempo para preguntas. A ver, le toque. Perdón, Tiki. No, se ve que cuando pongo el lápiz me mando yo algún tipo de macana. A ver ahora. Ahí está. Me queda. Perdón. Ahí está. Bien. Y acá vamos para las preguntas para lo que es el sector de cuentas a pagar, ¿no? Unas preguntas como para hacer el desafío, digamos, y yo abro ya a la parte de preguntas y respuestas también para la gente, ¿no? Una cosa es, ¿cuántas facturas de más de 100.000 pesos recibieron en el último mes o en promedio en los últimos 3 meses de proveedores PYME, ¿no? O sea, si yo trabajara en el área de administración, de pagos de una gran empresa, sería lo primero que estaría viendo, o sea, tratando de ver todas las facturas que recibo por todos lados. Sé que en muchos casos esta pregunta, que parece muy fácil, es difícil de responder porque hay múltiples sistemas y no todas las facturas están centralizadas y se reciben facturas por varios lados. Pero bueno, creo que es el primer punto para dimensionar el problema. Es decir, bueno, voy a tener un proyecto, pero bueno, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cuántas facturas de más de 100.000 pesos recibo por mes? Si nosotros en nuestra consultora hemos hablado con clientes que reciban 10 facturas por mes de estas, a otras que recibían miles de facturas por mes, con lo cual la variedad es enorme. Con lo cual creo que es el primer punto para preguntarse es ¿cuántas facturas recibo por mes?
Después, el segundo punto, y creo que el más importante, es alinear a toda la organización y decidir qué hacer con esta factura. Las opciones son tres: o las van a aceptar expresamente, o las van a pagar antes de los 30 días, o van a esperar al vencimiento y van a usar la aceptación tácita. No hay más opciones, o es una u otra, la 1, la 2 o la 3. Entonces hay que tomar algún tipo de decisión con respecto a estas facturas. La verdad que me parece que es una cosa que la mayoría de las empresas que estamos hablando están optando por el tema del cheque antes de los 30 días, pero la verdad que no, cada una puede tomar una decisión, es muy propio de cada empresa, de sus procesos, pero bueno, es una decisión que no es fácil tomar en las grandes empresas porque hay que alinear a muchas áreas. Hay empresas que por normas corporativas no pueden pagar con cheques, tienen que pagar con transferencia. Creo que la buena noticia es que ahora, a partir del mes que viene, nace el e-check, el cheque electrónico. Entonces es una especie de transferencia con una fecha de cobro. Entonces creo que puede llegar a flexibilizar un poquito eso para las empresas que tienen esas normativas de que no pueden emitir cheques. Pero bueno, el cheque electrónico va a ayudar, pero bueno, es una decisión que hay que tomar y creo que es algo que van a tener que estar pensando y alineando entre todas las áreas. Y después, bueno, un punto creo que muy importante, que es un tema relacionado con el fraude, ¿no? ¿Cómo van a controlar y rechazar las facturas de los proveedores no autorizados o desconocidos? ¿Cómo van a hacer para poder darse cuenta que alguien que no conocen, alguien que se enteró, les emitió una factura por un servicio que no prestó o por una mercadería que no entregó? Creo que este es un punto muy importante de cómo se va a monitorear esto y de qué manera, ¿no? Y después, la parte con respecto a las facturas aceptadas, ¿cómo van a saber a quién pagarlas y el monto, ¿no? O sea, si tienen una factura que ya fue aceptada, ya sea tácitamente o expresamente, el momento final del vencimiento de esa factura tienen que saber a quién se la tienen que pagar, si a la caja de valores o al emisor original de esa factura, y obviamente por qué monto, ¿no? Pues ahí hay que calcular las retenciones y hay que saber si el tema de las retenciones, cuánto se calculó antes en las retenciones por defecto que calculó el sistema automáticamente de AFIP, y el monto por el cual hay que pagar la factura. Con lo cual creo que es otro punto que el sector de cuentas a pagar creo que debería estar preguntándose y alineando con el resto de la organización para tomar una decisión lo antes posible con respecto a este tema. Bueno, dice tiempo récord. Bueno, yo quería a partir de ahora abrir a preguntas del público. Nos quedó bastante tiempo, nos quedan como 20 minutos para poder charlar y hacer y abrir a preguntas del público a ver a partir de lo que quiera la gente contarnos. Estamos acá con Marce. Bueno, ya tengo abierto el panel de preguntas. Pueden escribir sobre el costado derecho y a medida que vayan apareciendo las voy a ir leyendo. Comienzo con Marcela Vallejo. Consulta. ¿La nota de débito por diferencia de cambio se puede emitir a la fecha de efectivo pago? Nosotros actualmente trabajamos de esa forma, pero leímos en la web de AFIP que los débitos deben ser calculados al día en que el cliente hace la aceptación de la factura. ¿Nos confirmás? La nota, espera, no estoy viendo la pregunta acá arriba, acá. ¿Abriste el panel de preguntas? Claro, estoy abriendo el panel de preguntas. Ahí está. Bien, nota de débito por diferencia de cambio se puede emitir a la fecha de efectivo pago. Nosotros vimos en la web de AFIP, los débitos pueden ser calculados el día en el cliente hace la aceptación de la factura. Marce. Sí, se puede emitir antes o después de la aceptación. En cualquier momento. En ese sentido no hay ningún problema. Perfecto, continuamos con
Diana Caparrós, que pregunta, ¿qué pasa si el receptor declara la factura pagada y no llegó el cheque o la transferencia al emisor? Pues, En ese caso no se va a poder negociar la factura, pero la FIP no se va a meter en ese tema. Es un tema judicial en todo caso. sí. Pero no, la FIP no se va a meter en ese... Si no actuar de oficio, pero bueno, sería una falta Habrá que grave, ¿no? reclamarla en todo caso. Sí, pero bueno, de vuelta, no estamos hablando de deuda comercial, sino ejecutiva. Digo, me parece que no hacer eso no es alegre, digamos, no es, me parece que no es algo habitual. Hay que ver específicamente consultarlo con los abogados y con los estudios, digo, pero no creo que sea gratuito, digamos, hacer algo así. Bien, voy con la pregunta de Alejandro Abele, que consulta, ¿cuál es el costo que tiene comercializar esa factura para la pyme? Bueno, todavía no está claro el costo para una pyme porque todavía no hay mercado. La idea justamente es que sean mejores tasas que las de hoy de los cheques, pero todavía no hay mercado. Hay ventajas en el sentido que no te consume de tu crédito de la línea de cheques, pero bueno, hoy se promete o se supone que va a haber mejores tasas de las que hoy están, pero la realidad es que todavía no lo sabemos. María del Carmen de Meo consulta, ¿qué pasa si como instrumento de pago ponemos cheque diferido? Está bien, está perfecto. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Es un motivo de pago. ¿no? Claro. De pago. Cuando pagás, María del Carmen, cuando pagás una factura, tenés tres motivos. El detalle son tres opciones nada más. O cheque de pago diferido, o transferencia, o compensación. Son las tres maneras en las cuales puedes pagar la factura, con lo cual no hay ningún problema. Y después agregó en la misma pregunta, ¿tengo que poner la fecha del vencimiento del cheque, la fecha del vencimiento de la factura? No hace falta. No hace falta informar nada. Solamente con qué medio se pagó. No hace falta poner ningún dato adicional. Claro, exactamente. Se pagó con cheque, chao. Obviamente que la fecha de vencimiento del cheque, si es un cheque posdatado, obviamente tiene que coincidir con la fecha además de la factura, ¿no? Y puede ser cheque y compensación, por ejemplo. También se puede combinar. Se pueden combinar, claro. Si tenía su crédito con ese proveedor por otra cosa anterior, entonces le puedes pagar parcialmente con una compensación y otras parcialmente con un cheque. Eso no hay problema, María del Carmen. Miguel Corti Madena nos consulta, ¿se puede emitir factura de crédito en dólares? Sí, en cualquier moneda habilitada. Sí. Siempre el signatario es una de esas 1.600 empresas. No estamos hablando de factura de exportación, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Siempre el signatario es una de esas 1.600 empresas argentinas que está en ese listado de la FIP, para Miguel. Recordad que siempre va a tener que estar la cotización. O la puede pagar en pesos al tipo de cambio vigente. Exacto. Perfecto. Soledad Zavala nos pasa dos consultas. La primera es, ¿están determinados los montos de rechazo o la vía de comunicación del rechazo de la factura? Y la segunda es optativo este instrumento de factura de crédito para la pyme o es obligatorio? No, para la pyme es obligatorio. Si vos sos una pyme y facturás por mayor a 100.000 pesos a una de esas empresas que están en el listado, tenés que obligatoriamente facturar, no puedes hacerle factura normal. Si las condiciones, si es la empresa y si es el monto, tenés que facturar factura de crédito obligatoria. Y la anterior, como está determinado los motivos de rechazo o la vía de comunicación del rechazo de la factura. Sí, el artículo 8 es nomás de la ley. La misma ley determina cuáles son todos los motivos válidos para rechazar una factura. Sí, hay un artículo específico de la ley con 8 motivos, incluso pones el motivo y hasta podés incluir una justificación de por qué elegiste ese motivo. Exactamente. Vía de comunicación del rechazo, bueno, hay varias maneras. Si contrataste algún tipo de plataforma como la nuestra que te permite hacer el rechazo, lo pones ahí, lo puedes hacer también en la página de la FIP, lo podés hacer en tu sistema corporativo.
hay muchas maneras de hacer el motivo de rechazo. Lo que sí que después se le informa siempre al emisor, AFIP manda un mail al emisor informándole esta factura fue rechazada y le pone el motivo de rechazo y si escribiste algo en el motivo, en la aclaración del rechazo también se lo dice. Muy bien. Lucas Tobar consulta. Para las pymes, ¿los 100.000 pesos tienen que ser una única factura o si se acumulan facturas por ese monto, luego se pueden negociar? No, los 100.000 pesos son por factura, es el total de la factura, o sea, incluye todos los impuestos. Por eso la gran dificultad para la MIPYME es que tiene que hacer una simulación del total de la factura para saber si va a ser una factura A01 convencional o una factura de crédito. Claro. Pero respondiendo puntualmente a la pregunta es los 100.000 pesos por factura en una sola. Incluye todos los impuestos que tenga la factura. Exactamente, agrego un poquito lo que decía Marce, en esa única factura. Entonces lo que le va a pasar muchas veces a la MIPYME que hasta que esto se mejore, va a pasar que está haciendo la factura y si es una factura por un monto de 90, 80 y pico más IVA, 70 y pico más IVA, más impuestos, más otro, termina dando 102 y el 102 se la convierte en factura de crédito. Entonces, por más que parecía que si en el neto no iba a ser factura de crédito, se termina convirtiendo en factura de crédito, pero siempre es por factura importe total. Por más que después el neto y lo que se negocie es sin impuestos, pero no importa, para considerar si es factura de crédito o no, es el total de la factura. Muy bien. Andrés Farías nos consulta. ¿Las notas de débito o crédito por diferencia de cambio, en qué momento se pueden emitir? Se deberían emitir el día del pago, o sea, la fecha de vencimiento. Se pueden emitir en cualquier momento. Claro. Eso es como siempre. O sea, exactamente. No cambia nada. Lo ideal sería emitirlo, obviamente siempre se va a emitir al vencimiento si modificó, obviamente, pero se puede emitir en cualquier momento. Muy bien. Leonardo Ibars nos consulta. Queda claro el beneficio para las pymes. No entiendo el beneficio para la gran empresa. Perdón que me ría, Leonardo, pero es una ley que cuyo objetivo principal es el financiamiento PYME. Es una ley que te beneficia a las pymes. No te pongas mal si seguramente trabajas en una gran empresa, pero no, yo no le veo, no sé, Marce, si vos le ves un beneficio para la gran empresa. Ayudar a las pymes. Ayudar a las pymes, sí. El bien del país, básicamente. Sí, perdón, que nos riamos, pero no sé, una para la pyme. Muy bien. Vamos con la pregunta de Hernán Gómez, que consulta, ¿el cheque de pago diferido utilizado para pagar solo puede ser a la fecha del vencimiento de la factura? ¿No podría ser, por ejemplo, a 90 días? Hernán, no te hagas el vivo, o sea, si la factura dice que vence en un día en particular, ese día tenés que agarrar y hacerle el pago. No le puedes ese día darle un cheque a otros 90, porque al final la fecha de cuando el tipo va a tener la plata efectivamente, se la estás corriendo 90 días, no le estás pagando a la fecha que dice el vencimiento de factura. Cuando decís la fecha de vencimiento de factura, significa que el tipo tiene que tener plata en su cuenta bancaria ese día o el otro día, pero no un cheque a otros 90, porque si no, no estás cumpliendo los términos de pago. Tiene que ser al día, si le pagas al día con un cheque ese último día. Es más, no sé, ahora me da la duda si puedes pagar con cheque ese último día y no tenés que hacer obligatoriamente transferencia, Marcelo. Sí, se puede pagar con cheque, pero tiene que ser con fecha de cobro al día del vencimiento. Sí. Bueno, vamos con la pregunta de Mariano González Esteves, que consulta, si soy una pyme y la factura no llega a los 100.000 pesos, ¿puedo optar igual por emitir la factura de crédito o queda automáticamente excluida? No, si la factura no llega a los 100.000 pesos, la FIP no te deja hacerla de crédito. Exactamente, te va a dar error cuando trates de emitir la factura, error de CAE, o si lo haces por la página de la FIP también. Va a llegar un mensaje que va a decir no llega al mínimo establecido por la ley,
y no lo va a dejar emitir. Exacto. Muy bien, vamos con la pregunta de Federico Bragnini. En caso de aceptación tácita, en donde la AFIP por default toma los porcentajes de las alicuotas a retener, y luego hubieran diferencias respecto a la retenida en el pago, ¿esa diferencia es necesario informarla a la AFIP? No hace falta. Esa diferencia se debe arreglar entre las partes. A la AFIP no hay que informarle nada. Se compensa entre las partes directamente. Vamos con la consulta de Adrián Caparrós. ¿Hay que notificar la factura electrónica de crédito por otro medio adicional al domicilio fiscal? Hay que notificar la factura de crédito electrónica por otro medio adicional. Bueno, sí. La factura de toda la vida la tenés que emitir y hacérsela llegar y ponerla a disposición del cliente. Sí. Lo del domicilio fiscal son solo datos de cabecera y pie, Adriana. No tiene el detalle de la factura acá. Acuérdate que cuando hablamos de domicilio fiscal electrónico son simplemente datos que te permiten identificar de manera unívoca una factura que vos por otro lado le hiciste llegar al proveedor, a tu cliente, voy a hablar bien, que la pyme como emisora le hizo llegar y puso a disposición de el receptor, de su cliente, ¿no? Con lo cual siempre tiene que ir la factura en PDF tradicional, EDI, digamos, de la manera en la cual habitualmente le haga llegar la factura, se la tiene que seguir haciendo llegar. No sé si más le querés agregar. Sí, ahí sigue vigente lo que dice la ley de factura electrónica. Por algún medio se debe informar. Esto, el domicilio electrónico no reemplaza eso. No reemplaza porque no tiene el resto de los datos de la factura electrónica. Por ejemplo, los ítems. Exacto. Vamos con la consulta de Andrés Farías, que nos pregunta: ¿qué sucede en caso de vender con un plazo menor a 30 días y la gran empresa no acepta de manera expresa el comprobante? Ahí se va a convertir, al día 30 se va a convertir en un título ejecutivo. No, pero plazo menor, dice. Si el plazo es menor, te van a pagar al día 15, al 20. Si se paga, debe informar que se pagó. Lo tiene que informar igual. Si no, de todas maneras, el emisor del documento se queda con un título ejecutivo como para cobrar la deuda. No, pero creo que la pregunta de Andrés va en que él vende con plazo menor a 30 días y le pagan, entonces, porque la gran empresa no acepta de manera expresa, pero me imagino que no tiene que aceptar de manera expresa, lo que tiene que hacer es simplemente informar el pago, pero el pago lo tiene que informar igual. El pago lo debe informar igual. Claro, que por eso, por más que el plazo sea menor a 30 días, el plazo de vencimiento de esa factura no le exime a la gran empresa de informar el pago de esa factura, porque es una factura de crédito, aunque el plazo sea menor a 30 días. No importa el plazo, se debe informar igual el pago. Claro, si te estás... Dentro de 30 días. Exacto. Y eso, Andrés, no hay que hacer la aceptación expresa, pero sí tenés que hacer informar el pago. Muy bien, vamos con la consulta que hace Mariano González Esteves. Las facturas de crédito electrónicas deben informarse al igual que las convencionales en el régimen de información de compras y ventas con el aplicativo SIAP. Sí, tiene un registro nuevo que es 201 y es un comprobante más, pero sí se deben informar. Sí. Javier Basaldua consulta: ¿qué pasa si la fecha de la factura PYME difiere de la fecha de recepción de la empresa grande? Por ejemplo, un viaje de Buenos Aires a Salta puede tardar 36 horas. La PYME factura cuando sale y la empresa grande al otro día. ¿Puede rechazarla y con eso arrancar otra vez el proceso? Y ahí están los grises de la norma. No, pero acá me estaba hablando de fecha de emisión con respecto a fecha de recepción. O sea, por más que en la norma, creo que
la fecha de recepción es un IVA, es el día que en algún momento va a llegar al domicilio fiscal electrónico y va a haber una sola fecha de recepción, no tiene nada que ver que el viaje tarde 36 horas. La mercadería o recepción. Por eso lo está mezclando con la fecha de recepción de mercadería, que no tiene nada que ver. Digo, la factura tiene una fecha de emisión que puede haber pasado 36 horas, 72 horas antes, no importa. Pero lo que sí importa es la fecha de recepción de la factura en el domicilio fiscal electrónico. Y esa es la fecha que arrancan los 30 días. Claro, ahí tener en cuenta la recepción es de la factura. O sea, eso claro. Cuenta, es el día, si la factura se emite hoy, por ejemplo, va a estar en el domicilio electrónico, sería el sábado a la madrugada. El sábado a la noche, la madrugada del domingo sería. Exacto. Porque el domingo empezaría a las 0 horas del domingo. Exactamente. Y ahí empiezan los 30 días. No tiene nada que ver cuando, pero el lunes recién me recibieron la mercadería en el supermercado. ¿Qué tiene que ver? Para eso están los 30 días. Exactamente, o sea, ahí empezamos. Y ahí empezamos el desafío de este tema. De, bueno, ¿cuándo es la fecha de resolución de mercadería? ¿Cuándo me la aceptan? Y bueno, esos son los temas que las grandes empresas tienen que ver cómo hacen con el interior, cuando pasa tiempo, que emiten la factura y todavía no reciben la mercadería y no saben si tienen que pagar esa factura o no. Es un desafío ese para la gran empresa. Pero de hecho, el cronómetro es muy claro. El domingo, en el ejemplo de Marce, empiezan a contar los 30 días. Vamos con la siguiente. Bien, vamos con la consulta de María del Carmen de Meo, que hace 2 consultas. Y es, si la fecha de vencimiento de la factura es menor a 30 días, ya no sería una factura de crédito, ¿verdad? ¿Es una factura normal? ¿Cómo es esa pregunta? Si la fecha de vencimiento de la factura es menor a 30 días, ya no sería una factura de crédito, ¿verdad? ¿Es una factura normal? Sigue siendo una factura de crédito. Sí. El monto es el que determina qué tipo de documento es. Exacto. Es una factura de crédito. Si se pagó, no se va a convertir en un título ejecutivo. Esa es la única diferencia. Claro, pero el amigo que la pregunta anterior la tiene que informar que la pagaron y todo. No tiene nada que ver que la fecha de vencimiento sea menor a 30 días. Es más fácil para la gran empresa, las que pagan a menos de 30 días no tienen problemas, pero bueno, igual tienen que informar que están pagando esas facturas. Bien, vamos con las últimas 2. Marcela Vallejo consulta, siendo la bicicleta financiera de las grandes empresas hoy en día es bastante común. Al tener validez legal, ¿qué ocurre si la gran empresa bicicleteara con cheque diferido una semana o más en los pagos que debieran hacer según la fecha de vencimiento de la factura? ¿Tiene alguna implicancia que obligue a las empresas para que cumplan ahora sí con las fechas de vencimiento de la factura de crédito? ¿Cuáles serían las sanciones para las grandes empresas si incumplieran? Y no sé, a ver, es muy polémico, Marcela, lo que estás planteando. Yo creo que me parece que esto tiene que llevar a un sinceramiento de esta cadena de pago y a decir las cosas como son y a que se negocien en el momento de la compra con precios y plazos de pago de una manera más transparente. No está claro ahí. Siempre hay atrás de todo esto una transacción comercial y obviamente que hay un poder asimétrico y ya sabemos cómo funciona, pero yo creo que no pueden hacerlo. O sea, me parece como que ya lo dijimos antes. Ahí ya va es más mi opinión, no lo dice la ley, pero creo que los tribunales lo decidirán. O sea, en estos casos me imagino que las pymes alguna reclamará y bueno, sí, también no deja de ser tu cliente, entonces, pero creo que es contrario al espíritu de la ley agarrar y pagar con un cheque a una semana más o a 90 días más el día de vencimiento. Yo creo que no es lo que hay que hacer. Vamos a ver qué pasa en la realidad, vamos a ver cómo responden las grandes empresas, vamos a ver qué pasa. Yo creo que esta ley lo que va a tener que hacer es sincerarse y decir si son 80 días de pago, 80 días de pago, 90 días de pago y negociarse en el momento de negociación de precios. Pero bueno, hay que ver. Hay tener en cuenta que la factura es un título ejecutivo, o sea, tiene otra prioridad de
de cobro ante lo que es una factura normal. Eso, en caso de no recibir el pago de ese cheque, se podría ejecutar de una manera mucho más rápida. No, perdón, y aparte, no te la pagaron o te pagaron un cheque a 90, vos vas, te das vuelta y lo vas a la bolsa y la negociás, o sea, y después arreglate con la bolsa, que la tenés que pagar a una fecha de vencimiento, por el cual me parece que toda esa situación no es tan clara y tan gratuita y tan hoy medio desalegre y no pasa nada y te pago cuando quieres, qué sé yo, pero bueno, me parece que yo creo que no, o sea, de vuelta, hay que ver qué dicen los tribunales, pero no creo que lo puedan hacer. Termino ahí la respuesta. Muy bien, vamos con la consulta de Gustavo Arzamendia. Nos dice, a nosotros ya nos pasó que nos pagaron con CPD a 60 días más de la fecha de vencimiento. ¿Hay algún mecanismo de reclamo que podamos ejercer? ¿La ley nos ampara en este punto? Sí, totalmente. Gustavo, me imagino que lo que está planteando Gustavo es que le pagaron con CPD a 60 días más de la fecha de vencimiento de una factura de crédito. Me parece que Gustavo está planteando ese caso. Yo creo que sí. Claramente lo que haría yo, iría al ministerio, a la FIP, a la gente que está con este tema y reclamaría. Y si no, a negociarla a la bolsa, pero sí, claramente algo haría, no, me parece que no puede quedar así. Ya te digo, es contrario al espíritu de la ley, que no tenga la plata cash el día del vencimiento de la factura. Me parece que no va por ese lado, Gustavo. Bueno, y vamos con la última pregunta, que es de Joan y nos consulta. En caso de que la condición de contrato fijada con el cliente determina que se está en condiciones de facturar una vez recibida una autorización por parte del mismo, ¿la pyme sigue sujeta a esta aceptación para poder facturar y que comiencen a correr los plazos, no? Bueno, claro, eso es otra de las cosas que imponen las grandes empresas. Acá también de vuelta es polémico. Una cosa que se puede hacer es facturar cuando vos pactaste comercialmente, que es facturar, y muchas veces pasa, bueno, necesitas el número de orden de compra, el número de autorización, el número de Sarasa, se le puede incorporar después a la factura, ese número. Es una cosa intermedia, cómo hay que hacerlo, pero bueno, es toda una lucha con estas trabas, si querés, o procesos que ponen las grandes empresas, que hay que, en la negociación comercial, ser muy claro de cómo se van a tratar cuando la fecha es una determinada. Me imagino que está hablando Joan de un pago de servicios, pero yo creo que una de las alternativas se podría facturar igual y agregar, ¿cómo es, Marce, después en el CIAP? ¿Cómo haces agregar el número de orden de compra, el número de autorización después? Bueno, el CIAP no requiere así que se puede agregar en el PDF de la factura sin problema. El aplicativo, por la web. Así que sí, Joan, me parece que eso es algo que tenés que hablar. De vuelta hay un cliente atrás y vas a tener que charlarlo, pero bueno, me parece que son elementos que va teniendo la pyme que antes no tenía y que le fortalece un poquito más su posición en la hora de negociar. Hay que ver cómo los haces jugar, porque obviamente es un tema delicado y son tus clientes y vos querés seguir vendiendo, y bueno, hay que seguir manejando todas las variables. Pero bueno, claramente es un tema que se puede hacer. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Los invitamos a completar la encuesta que aparecerá al cerrar la sesión. Muchas gracias, bueno. Patricio. Los dejo para despedirse de la audiencia. Bueno, les voy a dejar acá un cartelito de que vamos a Argentina. Ojalá que estén todos inspirados a las 4. Y bueno, les deseo a todos un muy buen fin de semana.